Bien, buenas tardes. Mi nombre es Luis Espino y voy a exponerles acerca de el método de relajación de Jacobi. Vamos a hacer un ejemplo para poder entender cómo se realiza el cálculo. Bueno, entonces comenzamos, ¿no? Bueno, supongamos un problema, ¿no? Por ejemplo, un vehículo que se desplaza con movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Asumamos de que se toman dos mediciones de la rapidez para dos tiempos distintos, ¿no? Por ejemplo, para un tiempo de 2 segundos la rapidez fue de 7 metros por segundo y para un tiempo de 3 segundos la rapidez fue de 9 metros por segundo, ¿no? Ahora, ¿cómo se podría calcular mediante este método de relajación, ¿no? De Jacobi? Bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Hay que asumir una tolerancia que en este caso sería punto 2 y bueno, con respecto a eso vamos a calcular la rapidez inicial y el módulo de la aceleración, ¿no? Mediante este método de aproximación, ¿no? Bien, bueno, si según el movimiento acelerado, la aceleración corresponde a la derivada de la rapidez con respecto al tiempo, de ahí podemos despejar, e integrando tendríamos la ecuación número uno, ¿no? Que sería una expresión eh, en la cual, si no conocemos la rapidez inicial ni la aceleración, podríamos asumirla como una ecuación lineal de dos variables, ¿no? Es así, por ejemplo, que para esos dos datos, como podemos ver en las ecuaciones 2 y 3, se tendría un sistema de dos variables, ¿no? De dos ecuaciones de dos variables lineal, ¿no? Ahora, eso se puede reemplazar en función de x para poder desarrollarlo mediante el método de Jacobi, ¿no? Así veremos, por ejemplo, a continuación que esas ecuaciones 2 y 3 que observamos ahí las podemos convertir en un sistema de x1 y x sub 2, ¿no? Para poder aplicar la ecuación 5 que corresponde a la aproximación del método de Jacobi, ¿no? Ahora, del sistema de dos ecuaciones que podemos observar ahí, podemos obtener los elementos a sub 1, 1, que corresponde a la primera ecuación, a sub 1, 2, que sería igual a 2 para la primera ecuación, a sub 2, 1, que sería 1, como podemos observar en la primera ecuación, en la segunda ecuación, perdón, y a sub 2, 2 sería igual a 3, ¿no? Como podemos observar en la segunda ecuación, ¿no? Y los valores de B1 y B2 serían 7 y 9 respectivamente, como podemos observar en la primera y segunda ecuación, ¿no? Bueno, entonces esos datos que podemos ver en 4 se van a utilizar para aplicarlos en la ecuación 5 que corresponde a la aproximación del método de relajación, ¿no? Bien, ahora realizamos la primera aproximación, ¿no? Considerando de que n es igual a 2. El n sería, aplicando para esta ecuación 5, el n sería igual a 2 porque solamente hay dos, es un sistema de dos variables, ¿no? El k igual a 1 porque corresponde a la primera aproximación y el i variaría desde 1 hasta el valor máximo que sería 2 porque son dos, es un sistema de dos variables y dos ecuaciones, ¿no? Ahora eso aplicamos en la ecuación 5 y obtendríamos esas expresiones, ¿no? Que podemos ver para el caso de i igual 1 e i igual 2, obteniéndose el valor de x1 para la primera aproximación y el valor de x2 para la primera aproximación también. Ahora, supongamos un vector de prueba cualquiera. He tomado al azar un vector cualquiera, asumí el valor de 1, 1 para un par ordenado 1, 1. Y entonces, usando ese vector, vamos a proceder a reemplazarlo en los datos para poder obtener el x sub 1 y x sub 2 en la primera aproximación, ¿no? O sea, aplicando los datos de 6 y de 4 en la ecuación anterior, ¿no? Se tendría entonces que para la primera aproximación el valor de x sub 1 sería 5 y x sub 2 sería 8 tercios, ¿no? Ahora, con respecto a ese dato, hallamos la tolerancia, ¿no? Haciendo la diferencia del vector de partida menos, bueno, sería el valor absoluto de nuestro vector de aproximación menos el vector de partida, ¿no? Que sería 1, 1. Ahí tendríamos entonces que sería, esa diferencia sería 4 para el caso del primer dato y 1,67 para el segundo dato, ¿no? Que está muy distante del valor de 0,2 que hemos colocado de tolerancia, ¿no? Entonces continuamos con una siguiente aproximación, ¿no? Bueno, del mismo modo también para la segunda aproximación consideramos el n igual 2, que ese es un valor fijo, pero el k sí varía, ¿no? Porque corresponde a la segunda aproximación, ¿no? De ese mismo modo hacemos la misma forma, el mismo tipo de desarrollo, pero en este caso utilizamos el valor de la primera aproximación como vector de partida para obtener los datos de la segunda aproximación, ¿no?
esos datos de 8 y lo anteriormente mencionado en 4 para los valores de A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1 y A sub 2, 2, los cuales los reemplazamos ahí en los datos que tenemos para la aproximación, bueno, en las ecuaciones para la aproximación de x1 y x2 en la segunda aproximación, ¿no? Así tendríamos que, aplicando esos datos, tendríamos que en la segunda aproximación el x sub 1 sería 5 tercios y x sub 2 4 tercios. Del mismo modo como hicimos anteriormente, hallamos la diferencia para poder saber la tolerancia, ¿no? En este caso sería 3,33 y 1,33 para el segundo dato, ¿no? 3,33 para el primero, 1,33 para el segundo. Igual está bastante lejos, ¿no? Entonces continuamos entonces con el proceso iterativo y volvemos a hacer una siguiente aproximación, ¿no? En este caso la tolerancia sería 2,67, 3,33. Todavía podemos seguir calculando, ¿no? Continuamos la cuarta aproximación. También está distante, aunque ya se está acercándose. Observamos ahí que para la primera diferencia es de 0,78 y la segunda del segundo dato 0,89, ¿no? Continuamos. Bueno, acá todavía está bastante distante la diferencia. Acá podemos observar que está bastante distante. Continuamos la sexta aproximación. Todo es de la misma forma, tomando en cuenta el vector de la aproximación anterior y los mismos datos que son constantes que corresponden al sistema de dos variables de las dos ecuaciones, ¿no? Continuamos la sexta aproximación, también está bastante distante, 1,19 y 0,49. Está bien distante de la tolerancia que le hemos dado de 0,2. Entonces continuamos, ¿no? La octava aproximación, todo igual parecido, el mismo desarrollo, igual también está lejos, ¿no? 1,11 y 0,40, distante de 0,2 que es la tolerancia, ¿no? Continuamos el proceso. Acá sería 0,91 y 0,37, todavía está distante de 0,2, ¿no? Para la décima aproximación tenemos una tolerancia de 0,74 y 0,30. Todavía el segundo valor ya se está acercando al valor de 0,2 o menos, ¿no? Para una aproximación, una decimoprimera aproximación, todavía ahí está distante 0,61 y 0,25, como podemos observar aquí, ¿no? Bueno, continuamos con la aproximación 12. También ahí el segundo dato, por ejemplo, ya se acercó a 0,2, ¿no? Pero el primer dato todavía está en 0,49, la diferencia entre el valor obtenido ahora en esta aproximación con respecto al valor de la aproximación anterior, ¿no? Entonces continuamos todavía con el proceso, ¿no? Bien, ahí todavía está distante. Bueno, aquí ya se observa que pudo disminuir a 0,16. El segundo valor ya está por debajo de la tolerancia, pero el primero todavía, ¿no? 0,41. Continuamos una aproximación, una decimocuarta aproximación. Todavía está muy distante, 0,33 y 0,14. Todavía en la aproximación 15. La diferencia del primer dato es 0,27 y del segundo 0,11, ¿no? Del segundo dato ya sabemos que están ya por debajo de 0,2, pero el primero todavía no llega, ¿no? En la aproximación número 16, ahí podemos observar que ya se está acercando. La diferencia del primer dato es 0,22, ya se está aproximando al valor de la tolerancia. Y en la aproximación número 17, ya ahora sí la tolerancia ya está por el valor obtenido de la diferencia con respecto a la aproximación anterior, sí está por debajo del 0,2, ¿no? Que era lo esperado. 0,18 y 0,07 para el segundo, ¿no? Del primer dato y segundo dato respecto a su aproximación anterior, ¿no? Entonces, ahora ahí sí ya tenemos los valores de x1 y x2 para esa aproximación, ¿no? Tendríamos que x1 sería 20.195 entre 6.561 y x sub 2 sería 13.346 entre 6.561, ¿no? Ahora vamos a hallar el valor real que corresponde a esa fracción. Para el primer dato sería 3,078, ¿no? Como hicimos el cambio de que x sub 1 era el valor de la rapidez inicial, entonces la rapidez inicial es 3,078 metros por segundo. Ahora el segundo dato, el valor real de esa fracción corresponde a 2,034 metros por segundo cuadrados, ¿no? El cual vendría a ser el módulo de la aceleración, ¿no? Ahora, comparamos esos datos obtenidos por la aproximación de este método de relajación con respecto a la resolución algebraica analítica, ¿no?
Bueno, como habíamos visto, aquí tenemos el sistema de dos variables. Entonces restamos la ecuación 41 menos la ecuación 40, las cuales contienen los datos iniciales del problema. Y tendríamos ahí que la aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado. Ahora, ese dato de la aceleración de 2 metros por segundo cuadrado lo puedo reemplazar en cualquiera de las dos. En este caso lo reemplazamos en la primera ecuación y obtenemos, eh, como despejando, obtenemos que la rapidez inicial es de 3 metros por segundo, ¿no? Lo cual concuerda, ¿no?, con la aproximación de Jacobi, ¿no?, ya que según la aproximación del método de relajación, la rapidez inicial sería de 3,078 y la aceleración sería de 2,034, ¿no? Concuerdan, ¿no?, con los valores obtenidos de forma analítica, que serían de 3 metros por segundo y 2 metros por segundo cuadrado para la aceleración, ¿no? Entonces, de este modo podemos comprobar que el método de relajación es efectivo, ¿no?, para la resolución de este sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Bueno, ese es todo el ejemplo, bueno, que puedo explicarles. Muchas gracias.